Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. No es cosa fácil hacer esta exposición, no es cosa fácil, sobre todo por el lenguaje que se tiene que utilizar para poder hacer una descripción sobre el mundo celestial, el mundo espiritual. Es muy complicado, pero también tenemos que buscar las palabras más simples, no ser tan profundos para que no se nos pierda y todos podamos comprender. Amén. Porque créanme que como desearía con todo mi corazón hablar acerca de, por ejemplo, la inmortalidad en un estado ya teológico, filosófico, profundo, pero no se puede porque hay hermanos nuevecitos, hay hermanas que no lograrán entender esos conceptos. Por eso tenemos que utilizar un lenguaje simple, sencillo. La vida en el cielo después de la resurrección de los muertos. Todos los que estamos aquí, independientemente de quién sea usted, todos los que estamos aquí vamos a resucitar un día de entre los muertos. Unos resucitarán para vida eterna, para gloria y honra de Dios, y otros, espero no haya aquí de esos, otros resucitarán para confusión perpetua, dice la Biblia. O sea que algunos resucitarán con cuerpos inmortalizados, en un estado de existencia diferente al que existe hoy, y logrará llegar definitivamente al reino de los cielos, ¿ok? Pero otros no así, sino que resucitarán de otro modo. Cristo nos ha salvado y nos ha dado vida eterna, amén. Bien, entonces, a todos los que estamos aquí, denlo por hecho, vamos a resucitar de entre los muertos un día. Todos aquí, nadie va a escapar. Para poder hablar sobre la vida en el cielo, primero, como dice el apóstol Pablo, tenemos que hablar de los terrenales. Tenemos que hablar de los terrenales, de la imagen terrenal que portamos, la cual es del primer hombre, de Adán. Dice Pablo que si logramos entender la existencia del terrenal en ese nivel terráqueo, terreno, ¿verdad? Restringidos a este mundo, si logramos entender esos cuerpos limitados, restringidos al espacio-tiempo, estos cuerpos que tenemos, que traemos desde Adán y desde Eva, este cuerpo nos ha sido heredado genéticamente. Atentos, su cuerpo, el mío, es una herencia genética por generaciones desde Adán y Eva. Entonces nuestro cuerpo tiene esa herencia biológica y genética porque somos hijos de Adán y de Eva. Por eso dice Pablo que portamos la imagen de Adán o del primer hombre. Entonces traemos una imagen terrenal, y esta imagen terrenal, este cuerpo que portamos es escuchen esto, es una composición de elementos químicos. O sea que somos seres creados para habitar y vivir en este mundo, en esta tierra, mediante este cuerpo. Pero nuestro cuerpo está hecho de elementos químicos. ¿De dónde sacó Dios el cuerpo de Adán? A ver, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Por lo tanto, el cuerpo de Adán contiene elementos químicos, es una mezcla de elementos químicos, y obviamente añadiendo el espíritu a ese cuerpo, pues hace un balance perfecto del mundo espiritual y del mundo físico terrenal. ¿Correcto, hermanos? Pero dice Pablo que nosotros portamos la imagen del primer hombre de Adán. Verso 47 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, ¿ok? ¿Cuál el terrenal? O sea, ¿cuál Adán? Tales también los adamitas o los terrenales, nosotros. ¿Y cuál el celestial? O sea, el Cristo, tales también los celestiales, o sea, los cristianos que han recibido a Cristo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, este texto nos está diciendo que no podemos escapar nosotros de este cuerpo. Mientras vivamos en esta tierra, necesitamos de este cuerpo. Se ha comprobado científicamente, esto está comprobado biológica y científicamente, que el cuerpo está o proviene de la tierra. Miren por ejemplo, los elementos químicos que han encontrado los científicos en el cuerpo humano. Encontraron que está compuesto de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno, de carbono, de calcio, de zinc, de hierro, cobre y de muchísimos otros minerales, pero los tenemos incluidos en nuestro cuerpo. Bendita sea la gloria de Dios. Los mismos científicos saben que el cuerpo humano provino de la tierra, y la Biblia dice que Adán fue hecho del polvo de la tierra. Entonces traemos la imagen del terrenal. Pablo utiliza, vean qué palabra tan impresionante para describir un cuerpo hecho del polvo. Pablo usó el griego joikos, y quiero que noten lo que significa joikos. Dice, para un cuerpo polvoriento. O sea, joikos en griego significa polvorientos. Tienes un cuerpo polvoriento. Pero hermano, yo voy al gym, ¿verdad? Soy un modelazo, una modelaza, etcétera. Delante de la presencia de Dios todavía es un cuerpo polvoriento. Ahora imagínate nada más cuando seas transformada y transformado en un cuerpo glorificado. Imagínate nada más. Si en ese cuerpo, por eso Pablo dice joikos cuando refiere al cuerpo hecho de tierra, joikos cuando refiere al cuerpo terrenal, joikos cuando refiere a la imagen de Adán. Está diciendo, tenemos un cuerpo polvoriento. Eso significa joikos en griego. Interesante, ¿no? Traemos ese cuerpo joikos en nosotros. Ahora, ¿sabían ustedes que el cuerpo humano o biológicamente tenemos entre 100 a 400 errores genéticos? ¿Sabían eso? Entre 100 a 400 errores genéticos desde Adán y Eva. Los errores genéticos comenzaron después del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva fueron creados completos por Dios en el jardín. Pero una vez que ellos pecan y caen, todo se deterioró en ellos. El cuerpo físico entró en un deterioro terrible, en una descomposición que iba a llevar un proceso. Poco a poco venía degradándose el cuerpo de Adán y Eva. Pero en un inicio su cuerpo había sido creado de una manera hermosa, perfecta, completa. Ahora, los errores genéticos comenzaron ya con los descendientes de Adán y Eva, y poco a poco nos empezaron a atacar. Y Pablo, cuando usa joikos, hace referencia a esto. Traemos cuerpos terrenales y cuerpos imperfectos que están expuestos, escuchen, al deterioro. Ahora, vean esto, qué impresionante. A pesar de los errores genéticos y todo, hay una promesa de Dios. Escuchen, hay una promesa de Dios de resurrección corporal. O sea que Dios ha prometido redimir, resucitar tu cuerpo del polvo de la tierra. Bendita la gloria de Dios. Vean esto, vean el poder de la resurrección. Quiero que me pongan toda la atención en este concepto que les voy a transmitir. Y si los hermanos predicadores no se lo graban, ya no sé qué se vayan a grabar. Bendita la gloria de Dios. Pero les voy a compartir un concepto fundamental para la doctrina de la resurrección a todos los oyentes en este instante. Ahí les va, en este momento se los voy a compartir. Para que la especie humana sea necesariamente especie humana por toda la eternidad, necesita tener su cuerpo. Si la especie humana perdiera su cuerpo en la eternidad, deja de ser especie humana y ya ha mutado y ha cambiado. Por eso Dios va a resucitar los cuerpos
porque va a preservar la especie humana, pero en otra clase de existencia, en una inmortalidad profunda. Bendita la gloria de Dios. ¿Se entendió eso? O sea, que tú no puedes andar como Gasparín en la eternidad, sin cuerpo. No puedes andar como fantasmita, sin cuerpo, porque dejas de ser humano. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Y en la doctrina de la resurrección, los que creemos en la resurrección, creemos que el cuerpo viene incluido en la resurrección, porque somos especie humana y no vamos a convertirnos en ángeles, sino que seremos la especie, la clase de vida inteligente llamada inmortales. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Grábese eso. En Romanos capítulo 8, verso 23, se da una promesa para el cuerpo humano. Dice así: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo dice, esperamos la redención de nuestro cuerpo. La palabra redención quiere decir la liberación, el rescate de nuestro cuerpo. Estamos esperando también no solamente que nuestra alma y nuestro espíritu sea trasladados a la eternidad, sino que nuestro cuerpo sea resucitado, pero no con los errores genéticos mencionados anteriormente, sino en un estado sublime de inmortalidad que es en Cristo Jesús. Bendita la gloria de Dios. ¿Cómo resucitarán? Dice Pablo, quizá alguno pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y la argumentación es riquísima de Pablo en Corintios 15. Pero para responder a esta pregunta que se puede llegar a hacer entre los creyentes, ¿cómo vamos a resucitar? ¿De qué manera vamos a hacer? Escuchen las preguntas. ¿Nos vamos a conocer en el cielo? ¿Vamos a conocer a nuestros seres queridos? ¿Qué es lo que se nos va a borrar del cassette? ¿De qué nos vamos a acordar? ¿De qué no nos vamos a acordar? Bendita la gloria de Dios. Todas estas cosas son importantes que las conozcamos. Pero para ir por partes, ¿cómo resucitarán los muertos? Bueno, ¿sabían ustedes que la resurrección de nuestros cuerpos será a semejanza del cuerpo del Hijo de Dios? Quiero que vayan a Primera de Juan capítulo 3 y versículo 2. En Primera de Juan capítulo 3 y versículo 2 se nos dice que seremos transformados en la semejanza del Hijo de Dios. Dígame cuando lo tenga. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bendito sea el Señor. Si Juan está diciendo que vamos a resucitar en semejanza al cuerpo del Hijo de Dios, entonces nos da un ejemplo el apóstol Juan que debemos de considerar. Juan nos está diciendo, nos dice el apóstol, ¿saben cómo vamos a resucitar? ¿Saben cómo nuestros cuerpos van a ser transformados? Piensen en el cuerpo del Hijo de Dios, el proceso que pasó el cuerpo de resurrección de Cristo. Yo pregunto a la iglesia, ¿Cristo resucitó otro cuerpo o resucitó su mismo cuerpo? Su mismo cuerpo. Cristo no cambió de cuerpo, resucitó el mismo, nada más que al resucitarlo le atribuyó nuevas propiedades de vida. Esas propiedades de vida que le atribuyó Cristo al cuerpo, es el cuerpo de resurrección, le atribuye inmortalidad. La inmortalidad quiere decir que ya no muere jamás ese cuerpo. También la incorrupción o incorruptibilidad. La incorruptibilidad quiere decir que ese cuerpo ya no está expuesto al deterioro,
no está expuesto a ser absorbido, comido, desintegrado por el espacio ni por el tiempo. La física no daña ese cuerpo, porque las nuevas propiedades de vida atribuidas al cuerpo de resurrección las ha otorgado el poder de Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces el apóstol Juan dice, seremos semejantes a Él. Quiere decir que cuando resucitemos, nuestros cuerpos resucitarán en semejanza al cuerpo del Hijo de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Escuchen lo que les voy a decir, ya lo he dicho antes, pero para que se quede en los nuevos corazones, ¿ok? En ese cuerpo de resurrección, ¿sabían ustedes que Cristo pudo comer? ¿Sabían ustedes que Cristo comió un pescadito, un pececito? Después de haber resucitado, fue y a la orilla de la playa, dice que puso un pez y lo comió. Cristo no comió en el cuerpo de resurrección por hambre, no. El cuerpo de resurrección no siente hambre, pero siente deleite y placer. Cristo come por deleite y por placer y no por necesidad ni por instinto de hambre. Alaba al Señor que Él viene pronto. Y con ese ejemplo nos está diciendo que en los cuerpos de resurrección nosotros podremos comer la santa cena en el reino de los cielos. ¿Por qué la vamos a comer? No por hambre. ¿Por qué vamos a beber? No por sed, no porque sintamos ese tipo de sensaciones sensoriales, válgase la expresión, sino porque nos vamos a deleitar y nos vamos a gozar. Lo hacemos por puro placer. Bendita la gloria del Señor. En ese cuerpo de resurrección, el Salvador también logró atravesar las paredes. Dice que llegó al aposento alto y todos los discípulos tenían las puertas cerradas. ¿Recuerdan? Y dice que de repente en medio de ellos apareció Jesús en el cuerpo de inmortalidad y les dijo, paz a vosotros. Y voltearon todos a ver y era el Hijo de Dios el que ya estaba adentro. ¿Cómo le hizo para atravesar las paredes? Digamos, tú en este cuerpo ahorita vas y te estrellas y te estampas en esa pared. Te estampas porque te estampas. Esa pared tiene una fuerza electromagnética que te repulsa. Va a haber un choque de dos objetos o de dos cuerpos, la pared y tú. Pero en el cuerpo de inmortalidad la atraviesas porque el cuerpo tiene ese poder. Y Juan dice, lograremos tener eso. En el cuerpo de inmortalidad Jesús se elevó y dio el mandamiento a los apóstoles mientras volaba, se desplazaba dominando, diciéndole al mundo, este cuerpo ya tiene el poder sobre la gravedad no lo detiene más. Ese cuerpo se iba elevando y mientras iba elevando decía, id por todo el mundo y predicar el evangelio, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo vieron que se iba elevando. Clara enseñanza de decirnos que los cuerpos de resurrección no están sujetos a la gravedad, ni al tiempo, ni al espacio. Los domina la vida de la resurrección que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, chequen ahora, Jesús resucita su mismo cuerpo y no otro. Jesús transformó ese cuerpo, le infiere inmortalidad, pero hay algo impresionante en ese cuerpo. El cuerpo que Jesús resucita ya no tiene sangre. Grábese eso. Ya no tiene sangre. Ha vaciado el cuerpo de sangre. Y no creen que era un cuerpo pálido. Al contrario, por sus ojitos centellaban dos bolas de fuego. Ay, Señor. Su rostro resplandeció como el sol. Sus pies eran refulgentes como el bronce, sus vestidos resplandecían como luz. No era pálido. Bendita sea la gloria, pero ya no tenía sangre. Por eso Pablo dice, porque la carne y la sangre tal como la conocemos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque la sangre es ADN, es vida. La sangre es vida física. Sangre es vida física de los terrenales. Y en el cielo tú no necesitas la sangre física porque es vida física. En el cielo lo que necesitas es el espíritu de vida que inmortalice el cuerpo que te cargas. Bendita la gloria de Dios. ¿Está entendiendo? Vea lo que Dios va a hacer con usted,
Ese cuerpo de achaques que traes, ¿verdad? Y que te duele por todos lados la cabeza y que te duele acá y allá y hasta te quejas del cuerpo y dices, ya no soporto este gusano que traigo, ya. Pues ese cuerpo, el día de la resurrección, cuando todos los elementos vuelvan a retrotraerse por el poder de Dios, Dios en ese momento le estará atribuyendo propiedades de vida y tomará estructura de nuevo y volverá a insertarse en tu espíritu, en tu alma, pero ya un cuerpo inmortalizado y glorificado. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso Pablo dice, esperamos la redención también de nuestro cuerpo. Bendita la gloria de Dios. Vean en el verso 51 de 1 Corintios 15, donde Pablo nos habla sobre un misterio que va a ocurrir con nuestros cuerpos. Vamos en la introducción para hablar poquito del cielo. En el verso 51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Eso quiere decir que cuando tú estés en un estado de resurrección, de inmortalidad, cuando tu cuerpo esté en un estado de inmortalidad, irás elevándote, ya sea en el arrebatamiento, porque este texto habla del arrebatamiento, en un misterio irás elevándote, y en el momento en que esos millones de cuerpos de los cristianos santos de Dios vayan elevándose en el viento, en el aire para recibir al Señor, pegaremos todo, con voz de trompeta pegaremos todos un grito diciendo: sorbida es la muerte en victoria. Porque la muerte ya no tiene más poder sobre nuestros cuerpos. Ahora miren, aquí Pablo, transformados, dice en griego alazo, que quiere decir cambiar, mudar. Seremos transformados, seremos diferentes, pero mantendremos la especie humana. Número 2, incorruptibles, absartos en griego, absartos. Quiere decir cuerpos continuos, sin decaer, antideterioros, o sea, no se van a deteriorar. Cuerpos sin corromperse nunca. Y para la palabra inmortales, Pablo usa la expresión griega atzanasía, que quiere decir sin muerte, o sea, siempre vivos, cuerpos siempre vivos por toda la eternidad. Pastor, y todo tendré mi corazoncito que bombea sangre. Ya no estará ese corazón dentro de tu cuerpo. ¿Será un cuerpo hueco? No, porque la luz, el resplandor de tu espíritu. Por eso guarda tu espíritu en las manos de Dios, santifica tu espíritu, come palabra de Dios, porque ese será el resplandor y el brillo, lo que vitaliza por completo el cuerpo de resurrección. Será tu propio corazón. Alaba a Cristo, bendito sea el Señor, porque el Espíritu es el centro supremo de toda la adoración que se le dedica a Dios. Miren, entre cuerpo a cuerpo habrá niveles, mi chavo. Habrá niveles. ¿Sabían eso? Habrá, dice Pablo, hace una analogía con el cosmos. El apóstol Pablo busca entre el cosmos, busca Pablo entre el espacio y el tiempo para encontrar algo y poder usar algo que se vaya a asemejar en luz y el resplandor a los cuerpos inmortalizados, incorruptibles. Y Pablo encuentra a la luna, al sol y a las estrellas. Y por eso Pablo dice así en el verso 40. Vayan al verso 40. Habrá cuerpos tan gloriosos semejantes a la luz del sol, a las estrellas y a la luna. Mira, dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y luego miren esto, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol. Vean el ejemplo que toma. Busca y dice, habrá cuerpos
celestiales con resplandor de sol. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. O sea, habrá cuerpos celestiales resplandecientes como la luna. Y otra es la gloria de las estrellas. Habrá cuerpos celestiales resplandecientes como las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Qué tal? O sea que habrá resplandores de los cuerpos glorificados e inmortalizados, ¿verdad? Unos semejantes al resplandor de estrellas gigantescas en el universo. Otros brillarán como el sol. Bendita sea la gloria de Dios. La gloria del uno variará del otro. Pero todos esos cuerpos serán resucitados por únicamente el poder del Espíritu Santo. Una de las razones por las cuales la tercera persona de la Trinidad está en la tierra, está permanentemente dentro de la iglesia, es porque anhela la resurrección de la iglesia y levantarla el día del arrebatamiento. Daniel también nos dice, en Daniel 12:3, nos habla también del resplandor de los cuerpos glorificados que tendrán los inmortales en la eternidad. ¿Lo tiene? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea que habrá cuerpos resplandecientes como el firmamento. Si usted mira el verso 2, vea el verso 2, el contexto inmediato, porque así se interpreta la Biblia. El contexto inmediato es el verso 2, y el verso 2 está hablando de resurrección. Dice, los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Del polvo de la tierra se levantará, sí, y resplandecerá ese polvo. O sea, serán brillantes los cuerpos celestiales. Bendito sea el Señor. De verdad, hermanos, que hay mucho que tocar sobre la resurrección, ¿ok? Mucho que tocar. Y hay mucha profundidad, hay mucha profundidad, más de lo que imaginamos, sobre lo que viene siendo el cuerpo llevado a un plano de inmortalidad. Pero yo creo que con eso que les he mencionado es suficiente y es muy básico para comprender bien la Sagrada Escritura sobre la resurrección. Ahora, una vez resucitados, una vez que hemos resucitado, ¿cómo nos veremos en el cielo? Conoceremos, digamos, ¿verdad? Ya en una glorificación, en un cuerpo glorificado. ¿Conoceré al hermano Reinaldo y el hermano Reinaldo me irá a conocer a mí? ¿Me irá a conocer el hermano Abraham y yo a él? ¿Nos conoceremos en el reino celestial? Hay personas, ¿verdad? Hay evangélicos que dicen que se les va a borrar el cassette de absolutamente todo. Y dice que cuando mueran y todo ya llegarán al cielo, pero que no se van a acordar de nada. Hay muchos evangélicos que creen de esa manera. Pero vean el gran problema en el que se meten. Primer argumento que les voy a dar para que ustedes vean el gran problema de lo que es decir que no te vas a acordar ya de nada en la tierra. Este es un gran problema. Punto número 1, o argumento número 1. Si se te va a borrar todos los datos de información que traemos, si se te van a borrar, vamos a decir que se te borra todo lo que pasaste en la tierra, toda tu vida en la tierra se te va a borrar cuando llegues al cielo. Vamos a suponer eso. Bueno, la pregunta aquí es la siguiente: ¿cómo entonces entenderías en el cielo que Cristo te salvó? ¿No la agarró? ¿No la captó? ¿Cómo entenderías entonces en el cielo que Cristo te salvó? Si se te borró todo, si se te borró toda tu vida en la tierra, y fue en la tierra donde Cristo te salvó, y en la tierra fue donde Cristo vino a morir por ti en una cruz, y tú tienes los recuerdos en tu mente de que el Hijo de Dios murió por ti en la cruz, que Él fue afligido, que Él llegó, ¿verdad? Y el imperio romano y los judíos terminaron matándolo. Entonces, si se te borra todo eso y llegas al cielo, entonces ¿cómo te vas a acordar o cómo vas a saber, cómo vas a conocer que Cristo te salvó? ¿De qué te salvó en primer lugar? Vas a decir,
¿Me salvaste, pero de qué? Si no me acuerdo de nada. ¿Sí se fijó? El argumento está muy fuerte. Entonces, por supuesto que habrá mucho de lo que sí nos vamos a acordar, pero también tenemos que coincidir que habrá mucho que sí se nos va a borrar. Y ahorita vamos a ir a donde se nos van a borrar en ese casecito, ¿verdad? En esas neuronas se nos van a borrar algunas cosas. Bendita la gloria de Dios. Entonces, pensando en esto, estando en la eternidad, por supuesto, me voy a acordar quién fue mi Salvador y de qué fui salvo. Si tú lees en Apocalipsis 5:9, dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Miren cómo le cantan en el cielo: tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Cómo se acuerdan ellos que fueron redimidos para Dios? ¿Cómo se acuerdan ellos si ya están en el cielo? ¿Cómo se pueden acordar que fueron redimidos y que sangre fue derramada por ellos? Entonces, por supuesto que la Biblia nos enseña que tendremos recuerdos acerca de nuestra vida en la tierra y sobre todo de quién nos salvó. Bendita la gloria de Dios. Escuchen, dice: de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aún todavía le recuerdan al Señor y le dicen al Señor que ellos pueden recordar hasta de qué nacionalidad eran. Recuerdan qué idioma hablaban. Por eso dice: de todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea, están recordando hasta la nacionalidad que tenían, porque nos ha redimido de todo linaje, dicen. Entonces el recuerdo seguirá en el espíritu de todos estos hijos e hijas de Dios en la eternidad. Bendita la gloria de Dios. Número 2. Ahora, hablando sobre el rico y Lázaro, yo sé que ya traté esto la vez pasada, pero vean, aunque ellos no estaban en el cielo en este momento, sino en el Hades, vean este argumento: si no nos vamos a conocer más allá de la muerte, entonces ¿cómo es que el rico conoció a Abraham y a Lázaro? ¿Acaso no dijo el rico: Padre Abraham? ¿Cómo es que lo recordó? ¿Cómo es que se acordó de Lázaro? Dijo: envía a Lázaro. Porque su recuerdo seguía todavía intacto. Bendita la gloria de Dios. Y estamos hablando de la vida más allá. Ahora, en un tercer argumento, si no nos vamos a reconocer en la resurrección, entonces, ¿cómo le hicieron los apóstoles? Escuchen esto, si no nos vamos a conocer en la resurrección y en cuerpos resucitados, ¿cómo le hicieron los apóstoles para conocer a Moisés y a Elías? Cuando se les manifestaron en cuerpos inmortales y glorificados en Jerusalén con Jesús. Quiero que vaya a ese pasaje, Mateo 17:3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pregunta: ¿cómo, aunque aquí Pedro está en la tierra, lo que quiero que capten en este momento es que Moisés y Elías están en cuerpos de resurrección? Fíjense bien, y están apareciendo miles de años después en la tierra. Pero aún así, ¿cómo le hizo Pedro para conocer a Moisés y a Elías? ¿Saben una cosa? Aunque Pedro todavía no estaba en un cuerpo inmortal, hay algo en el espíritu humano que se llama intuición, y es el lenguaje del espíritu. Y en esa intuición, en esa profundidad de espíritu, cuando la llevas a lo máximo, Pedro logró entender de una manera, no quiero usar la palabra telepática, pero de una manera espiritualmente muy profunda, llegó a interconectarse y saber por el espíritu de vida en Cristo que ese era Moisés y que ese era Elías, sin necesidad que Jesús les dijera.
Bendita la gloria de Dios. Entonces, esta es otra prueba de que hay grandes posibilidades de conocerse los unos a los otros. Ahora, cuarto argumento: si no nos vamos a conocer en el cielo o en el estado de resurrección corporal, entonces, ¿por qué la Biblia dice que Jesús fue visto por mucha gente después de haber sido resucitado y la gente le conocía? Después de que Jesús resucitó, la gente reconocía que era Jesús de Nazaret. El cuerpo tendrá un estado de inmortalidad y será cambiado efectivamente, pero eso no anula que la gente no logre detectar o reconocer a la persona en su estado de inmortalidad. Bendita la gloria de Dios. Este es otro argumento, ¿ok? Muy bien. Aquí les va el quinto argumento. Si no nos vamos a conocer en el cielo, entonces ahí les va este texto. Mateo 8:11. Si no nos vamos a conocer en el cielo, entonces, ¿cómo es que Jesús dijo que nos vamos a reunir con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos? ¿Cómo vamos a saber que es Abraham, Isaac y Jacob si no nos vamos a conocer en el cielo? ¿Cómo vamos a saber que son ellos entonces? Mateo 8:11, dígame. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham. Vamos a conocer a Abraham, con Isaac y Jacob. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Otra prueba más de que la Biblia testifica, la Escritura testifica, que nos vamos a conocer en un estado de inmortalidad todos. De modo que diremos: este es Abraham, sin necesidad que me diga nadie. Este es Elías, sin necesidad que me diga nadie. Este es Jeremías, este es Isaías. Voy a reconocer a todos los santos profetas, porque el poder del cuerpo de resurrección en la fluidez del Espíritu de vida en Cristo me dará una sabiduría sublime para poder detectar quién es quién en el reino de los cielos. Bendita la gloria de Dios. Es muy difícil percibirlo desde nuestros cuerpos mortales en este momento, porque tenemos la imagen del terrenal. Pero tú y yo, que hemos creído en el segundo Adán, esto es, en Cristo Jesús, traemos también la imagen del celestial. Bendita la gloria de Dios. Y en la imagen del celestial lograremos entender y conocer las cosas de manera plena en los cielos. Pero no solamente eso. Todavía hay un poquito más. Bendita la gloria de Dios. Guarda ese texto, Mateo 8:11. Para los que le digan: no, es que no nos vamos a reconocer en el cielo, le hace esta pregunta: bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a conocer a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cómo le vamos a, si no nos vamos a conocer, cómo vamos a conocerlos a ellos? Por supuesto que habrá un conocimiento mutuo. Y Abraham también sabrá quién eres tú, por supuesto. La sabiduría del patriarca se elevará a la máxima en el reino de los cielos. Ya se ha elevado. Número 6, sexto argumento. Si no nos vamos a conocer en el cielo, entonces, ¿cuál era el sentido de que dijera el rey David que un día vería a su bebé muerto? ¿Cómo, hermano? Bueno, quiero que vaya por favor a segundo libro de Samuel capítulo 12. Vaya a segundo libro de Samuel capítulo 12, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12 y versículo 23. Dígame cuando lo tenga. Segundo libro de Samuel 12, 23. Miren cómo dice David de su bebé. ¿De quién? De un bebé. De un bebé que perdió, que se le murió. Miren lo que dice David. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Otra vez, yo voy a él. ¿Leyó ahí? David está diciendo que él llegará a volver a ver a su bebé muerto.
Bendito sea el Señor. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Lo que quiere decir es que David nos está asegurando que en la siguiente vida él se va a encontrar con su bebé que ha fallecido. Dice, él ya no puede volver a mí, mas yo iré a él. Bendita la gloria de Dios. De otro modo, ¿cuál es el sentido de que David diga eso? No tiene sentido que David diga voy a él. Sentido tuviera que dijera que ha muerto y para qué seguir ayunando. Pues ya ha muerto, ya ese bebé nada sabe y ya hasta ahí lo hubiera dejado. Pero decir voy a él es algo muy fuerte. Es garantizar que se va a reunir con sus seres queridos en el más allá. Alaba a Cristo que él viene pronto. Está poderosa esta palabra, ¿verdad, hermanos? Y séptimo argumento, si nadie se conocerá en el cielo, o si nadie conocerá a sus seres queridos en el cielo, entonces en Apocalipsis 6, 9 al 11, el texto que vimos del que están las almas bajo el altar, ¿se acuerdan? Esas almas, ¿por qué esas almas clamaban para volver a ver a sus hermanos? Decían, ¿hasta cuándo vengará, Señor, la sangre nuestra y de nuestros hermanos? Y dice que se les dieron vestiduras para que descansen hasta que se cumpla el número de la muerte, porque de sus hermanos que tienen que morir en la tierra y reunirse con ellos. Las almas que estaban bajo el altar anhelaban la reunión con sus seres queridos en el más allá. Bendita sea la gloria de Dios, la Biblia es bien clara. Y esto solamente son unas cuantas citas, hermanos. Créanme que tengo mucha Biblia para hablar de lado a lado de este tema, pero no nos da el tiempo, amén. No nos da el tiempo. Ok, en Apocalipsis 6, 9 al 11, ok, guarde esa cita. Ese texto le prueba que en el más allá también se van a conocer y vas a conocer a tus seres queridos. Si papá murió, te vas a reunir con él y lo vas a ver. Nada más que él allá no será tu papá, será tu hermano. Si tu mamá murió, ella no será tu mamá ya, será tu hermana en Cristo. Bendita la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial estará en el trono amándonos por siempre y por los siglos de los siglos. Todos seremos hermanos. Ok, guarda esos textos. Muy bien, voy a entrar a la última parte de la enseñanza. ¿Qué es lo que sí terminará en nosotros estando en el cielo? Escuchen esto, ¿Listos, hermanos, hermanas? ¿Listos para lo que viene? En los cuerpos glorificados es que seremos eternamente solteros. ¡Gloria a Dios! Nos vamos a librar, hermanos. Seremos eternamente solterones, bendita la gloria de Dios. Ya no tendremos esposa, bendito sea el Señor. Escuchen, escuchen, iglesia del Señor. Por eso en la tierra el ministro de Dios dice, hasta que la muerte se acabó. Aguanta un poquito más, hermano. Aguanta, aguanta, corazón. Aguante, hermana, aguante al pellejito que tiene al lado, aguántelo un rato más. Aguanta la verruga que traes ahí, al alacrancito, ¿verdad? Que no te deja. Aguántalo solamente por un momento, porque el día de la resurrección nos vamos a despedir de nuestras esposas. Sí, señores y sí, señoras. ¿Dónde dice eso, pastor? Mateo capítulo 22, verso 30. Ábrale rápidamente. Mateo 22, 30. Dejaremos de tener un matrimonio. Mira la sonrisa de oreja a oreja. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Lo tiene? Mateo 22, 30 dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Bendita la gloria de Dios.
Aquí en la tierra somos esposos nada más, nada más. No, ¿verdad? Que en la otra vida no te ande buscando la costilla. Hermano, una pregunta, ¿y va a conocer a su esposa en el más? Sí, vean qué lindo está esto, vean qué hermoso. Se van a topar los dos centellantes de santidad y de gloria de Dios y se van a fusionar en un abrazo como hermanos nada más en Cristo, porque seremos la esposa del Cordero. Bendito sea el Señor. Pero no será más tu esposo ni será más tu esposa. Aleluya. Entonces, bueno, tomando esto con fuerza, con seriedad, vean qué impresionante. No habrá más matrimonios. Se acabará marido y mujer. Por eso el ministro dice hasta que la muerte los separe, porque una vez llega la muerte, nos separa la muerte. Y después de la muerte, en la resurrección, ya somos la novia y la esposa santa, sin mancha y sin arruga del Cordero de Dios. Esto es lindísimo, amén. Será un gozo y un placer ir a visitar a mis hermanos y a mis hermanas. Te voy a ver por allá, tú también me vas a ver. Bendita sea la gloria del Señor. Por allá nos vamos a encontrar. Número 2, la gloria de Dios en nosotros y en nuestros cuerpos inmortales va a terminar con nuestros malos pensamientos, nuestros pensamientos tristes, nuestros pensamientos inmorales o los pecados, los recuerdos de pecados que hayamos cometido en la tierra. Todo eso quedará anulado y consumido por la magna gloria de Dios en los cielos. Si cometiste un pecado aquí en la tierra y lo traes aquí en recuerdo y es un pecado que traes y te atormenta, ese pecado dejará de ser en la eternidad, porque una vez que atraviesas y estás en el reino de los cielos, allá no hay lugar para cosa inmunda. Alaba al Señor. Por lo tanto, eso se acabará y se cumplirá la escritura que dice: y no me acordaré más de sus maldades. Ese texto se va a cumplir de manera plena cuando estemos en la inmortalidad celestial. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y también se declara en otro pasaje: enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora hay una pregunta que tenemos que responder. Es una pregunta feroz, una pregunta muy fuerte. Si un familiar de nosotros, en vez de irse al cielo, se fue al infierno y al lago de fuego, ¿lo recordarás? Esa es la pregunta. Mira, dos cosas. Si llegaras a recordar eso, no te va a doler en lo absoluto. ¿Sabes por qué? Porque en la eternidad armonizan de manera perfecta todos los atributos de la divinidad de Dios: la perfección, la omnipotencia, omnisciencia, inmutabilidad, eternidad, aseidad de Dios. Todos los atributos armonizan: el amor, la bondad, la ira, el enojo, todo armoniza de manera perfecta, y eso te invadirá. De modo que si en un momento recuerdas que alguien de tus seres queridos no llegó, dirás así: Señor santo y justo, santos y verdaderos son tus caminos. Le diste a cada uno según su obra. O sea que con justicia responderás, al igual que lo hace el Dios de la Biblia. Bendito sea el Señor. Por eso no dolerá en lo absoluto. Esa es una alternativa nada más, ¿ok? Hay unas personas que se confunden con este texto que voy a leer. Es el texto final. Y muchos usan este texto y quizá les falta información, no saben interpretarlo, ¿verdad? Y hay que entenderlos. No saben interpretarlo o les falta un poco de información para entender este texto. Pero lo quiero comentar rápido. Isaías 65:17. Muchos usan este texto para decir que no nos vamos a acordar de nada. Isaías 65:17 dice: porque he aquí, atentos, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Fíjense, es Isaías 65:17. Los que usan este texto solo leen este texto, pero no leen el contexto.
En el contexto, Isaías aclara perfectamente a lo que se refiere este texto, pero no lo leen, solo leen el verso 17. Dice, no habrá memoria, te dicen, ni vendrá más al pensamiento las primeras cosas. Miren el contexto. En el verso 16 se nos dice así: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Cielos nuevos y tierra nueva vendrá. ¿Qué quiere decir esto? Lo que no vendrá al pensamiento y lo que no vendrá más a la memoria son las angustias primeras. Las angustias primeras. A eso se refiere este texto. Y muchos piensan, ¿verdad?, que se va a borrar completamente la memoria. Y nada que está hablando que en la memoria se nos borrarán ya las angustias que vivimos en la tierra. Además, está haciendo referencia a que allá a nadie le va a importar ya la tierra vieja y el cielo viejo. Todos estaremos felices en cielos nuevos y tierra nueva.